Hola, ¿qué tal a todos nuestros radioescuchas? Con mucho gusto, nuevamente estamos con ustedes, el padre Ricardo Ábalos, en esta sección de Recreando la Historia. Y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental, ahorita que ya nos estamos acercando a estas fiestas, que nosotros recordamos como las fiestas de los muertos, pero que tienen un sentido de todo tipo, ¿no? Desde el sentido religioso, desde el sentido social e incluso hasta el sentido gastronómico. No sé cómo vean aquí nuestros invitados al programa, porque a mí en lo personal ya se me está antojando un pan de muerto y un delicioso chocolate. Pues claro que sí, padre, pues estamos aquí muy contentos compartiendo. Un servidor, el hermano José María, aquí gracias por la invitación. Y pues sí, este momento que se acerca ya la conmemoración de los fieles difuntos, muy importante para nuestra cultura. Pues Chema, Chuy, ¿qué les parece si empezamos entonces con este tema tan importante? Claro que sí. Pues mira, parece que si queremos ser felices es un tema, pues creo que es muy clásico en nosotros, ¿no? Esto de que si nosotros queremos ser felices, lo que menos debemos de hablar es del tema que tiene que ver con la muerte. De hecho, nosotros tendríamos que decirles a nuestros radioescuchas que de por sí querer evitar el tema de la muerte pues es una tontería, ¿no? Porque queramos o no queramos, pues todos nos vamos a morir. Y la muerte, para quien trata de rehuirla, pues se va a terminar convirtiendo pues en una situación de permanente infelicidad. Y es que de verdad, la muerte es una de las experiencias más radicales del ser humano. Conocer y reconocer que la vida pues tiene un fin, pues lleva a la pregunta necesariamente de cuál es el sentido de la existencia. Bueno, y no solo eso, también la pérdida de un ser querido es es como un cimbrar nuestra emocionalidad, nuestras cuestiones más internas. De hecho, el dolor, la soledad que produce la pérdida de un ser querido, pues siempre es intenso, todos lo hemos padecido. De hecho, afecta incluso hasta las partes más sensibles de nuestro espíritu. Claro que sí, además es importante recordar pues que todos nuestros ancestros, ¿verdad?, han tenido esa actitud humana. Las pruebas, ¿verdad?, la prueba ahí está en todas las culturas, lo podemos constatar, y en todos los tiempos, porque ya se han celebrado, ya hay vestigios ahí de la dedicación que ya nos comparten a todos nosotros los que estamos vivos. Podemos verlo en varias, incluso inscripciones, ¿verdad? Y aquí mismo también en nuestra cultura, la historia de la salvación no es ajena a esta vivencia humana. Por ello, la Iglesia, ¿verdad?, instituye el Día de los Fieles Difuntos. Pero bueno, a ver, ¿cómo se instituye esta fiesta y qué sentido tiene? Bueno, entrando en materia, la conmemoración de los fieles difuntos es una celebración cristiana que tiene lugar el 2 de noviembre, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal, desde los comienzos del cristianismo y aún más en la tradición judía. La oración por los fieles difuntos ha sido una costumbre que no se ha interrumpido nunca. Yo creo que sería bueno aclararles incluso a nuestros radioescuchas que pues esta tradición es una tradición muy añeja, ¿no, Chuy? Sí, ya en el Antiguo Testamento se hace referencia a ofrecer sacrificios por los muertos para librarlos de sus pecados. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento dice: en paz moriráis, y como se quemaron perfumes por tus padres, los reyes antepasados que te precedieron, así los quemarán por ti, y con él, ay Señor, te plañeran, porque lo digo yo, oráculo de Yahvé. Así, a su vez, vemos a Judas Macabeos enviando una colecta a Jerusalén para ofrecerle como expiación por los muertos en la batalla. Pues dice el autor sagrado, es una idea piadosa y santa, rezar por los muertos para que sean liberados de sus pecados. Sí, incluso me parece que el tema es muy amplio, no sé qué piensen aquí nuestros invitados, pero bueno, hay que decirles que ahorita ya estamos tomándonos una tacita de chocolate y como que la plática se vuelve más amena, ¿verdad?, para hablar de este tema, que yo creo que muchos de nuestros radioescuchas estarán muy interesados en aprenderlo, en tenerlo bien fundamentado e incluso también que puedan compartirlo a los demás, porque ese es el deseo de los que estamos aquí en esta cabina compartiendo este tema con ustedes. Y bueno, pues sí, como ya lo mencionaba Chuy, esta doctrina de que muchos que han muerto aún están en un lugar de purificación y que, como lo enseña la Iglesia,
que las oraciones valen para ayudar a los muertos, pues es parte de la tradición cristiana y sí tendríamos que decir que este no es un tema nuevo, es un tema muy antiguo. De hecho, en los primeros años del cristianismo se escribían los nombres de los que habían partido en una especie de libro. ¿Y saben qué es lo más interesante, Chema, Chuy? Esto sí no se lo sabían ustedes y se los voy a contar. Es que ellos tenían como una especie de libro, así como de madera, y que para nosotros pues sería como una especie de, como dos tablas que tenía como una especie de bisagra, dos tablas plegables. Disculpen, es que a veces se me traba la lengua. Entonces, y estas se llamaban dípticas. Nosotros llamamos tríptico a las hojas cuando la dividimos en tres partes, ¿no? Por el tema de la publicidad o lo que hacemos. En aquel caso, pues eran dos tablas que se ponían exactamente enfrente del altar, que miraran al ministro, que el ministro las mirara, y ahí se escribían los nombres de todos los difuntos. No solo de los que, por aquellos que ofrecemos la intención, como ahorita lo hacemos, ¿verdad? Damos el nombrecito y ofrecemos la misa por este difuntito, sino que en aquel entonces estaban todos los muertos de la comunidad y todos sus nombres eran mencionados en ese momento. Y claro, también ofrecer la celebración por los vivos. Hay una parte interesante de uno de los escritos de Tertuliano, uno de los escritores antiguos, el que, si mal no recuerdo, vivió entre el 155 y el 225, en una obra que se llama De Corona Militis, donde él va a mencionar que las oraciones para los muertos es una orden que viene desde los apóstoles. Imagínense ustedes. Entonces, es una tradición de verdad añeja. Y en otra obra, que se llama De Monogamia, ahí él va a aconsejar a una viuda específicamente que tiene que orar por el alma de su esposo, que tiene que rogar por el descanso y también participación en la primera resurrección. Y no solo eso, además le ordena hacer sacrificios por él en el aniversario de su defunción. Y la acusó incluso de infidelidad, que esto es infidelidad, oigan esto, es infidelidad si ella se niega a socorrer su alma. Wow. Quien no ora entonces por su esposo o esposa difunta, desde la perspectiva de la iglesia primitiva, ya está cometiendo una infidelidad. Complicado, ¿no, Chuy? Chema, ¿qué piensan de esto? A mí se me hace interesante. Yo creo que es también, ¿verdad?, una muestra de amor hacia aquellos seres que ciertamente han dejado este mundo, que nosotros los convivimos, los quisimos y los seguimos queriendo, y por eso rezamos por ellos. Claro, sin lugar a dudas. Y bueno, y concluyendo esta parte, del siglo II se conservan también testimonios explícitos de las oraciones por los difuntos. Y bueno, pues ya que estoy emocionado, también yo quisiera mencionar otro personaje, ¿no? Santo Padre de la Iglesia, San Cirilo de Jerusalén. Él es del 313 al 387. Y él va a explicar que el sacrificio de la misa, pues es propiciatorio y que ofrecemos a Cristo inmolado por nuestros pecados, deseando hacer propicia la clemencia divina, no solo para los vivos, para nosotros, sino también incluso para los difuntos. Claro que sí, o sea, aquí se ve cómo ya en los primeros siglos del cristianismo ya hay una devoción, ¿verdad? Hacer una oración por nuestros fieles difuntos. Eso es algo que no es nada nuevo, como ya lo venimos diciendo. Pero ¿qué tal de la liturgia? Aquí vamos a adentrarnos en un personaje. Aquí yo les voy a comentar sobre San Juan Crisóstomo. Él va del 344 al 407. Él, por ejemplo, él decía lo siguiente: pensamos en procurarles algún alivio del modo que podamos. ¿Cómo? Haciendo oración por ellos y pidiendo a otros que también oren. Porque no sin razón fueron establecidas por los apóstoles mismos estas leyes. O sea, ya estamos viendo aquí cómo ya está incluyendo a los apóstoles. Continúo. El que en medio de los venerados misterios se haga memoria de los muertos. Bien sabían ellos que de esto sacan los difuntos gran provecho y utilidad. Pues ciertamente, ¿no? Cuando ya han fallecido un ser querido, ¿qué más podemos hacer por él sino ofrecer nuestra oración? Y estos testimonios arqueológicos, ¿verdad?, se encuentran por ejemplo, el conocido epitafio de Aversio,
Y en leemos, por ejemplo, ahí en su tumba, ¿verdad? Como dice lo siguiente: estas cosas dicté directamente yo, Aversio, cuando tenía claramente 62 años de edad, viendo y comprendiendo. Reza por Aversio. Si mal no recuerdo, creo que Aversio es un cristiano que, si no me equivoco, aquí corríjame por favor, es un cristiano que vivió ahí en Asia Menor y que, bueno, pues incluso él antes de morir pues tuvo esa puntada, como dicen en mi amado pueblo, esa puntada de escribir de su propia mano lo que iba a ser su epitafio. Creo que sí es él, ¿verdad? Así es, exactamente. Y pues esta inscripción nos muestra, ¿verdad?, ya la importancia de rezar, o sea, la necesidad de querer que rezaran por él. Y ahora, pues, uno muy conocido, ¿verdad?, yo creo que por muchos, San Agustín, en las Confesiones, ahí hay un diálogo con su mamá, Santa Mónica, que lo podemos leer en el oficio, ¿verdad? Y ahí precisamente le dice, ¿verdad? Solamente os pido esto, que donde os encontréis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Oh, qué bonito. Sí es. La Madre de Santa Mónica le pide las oraciones a su hijo, ¿verdad? Y visto todo esto, ¿verdad? Se puede fácilmente comprender cómo la Iglesia ya en los primeros siglos creía pues en el purgatorio y en la necesidad de rezar, como venimos diciendo. Oye, a mí se me hace muy interesante, toda se me quedó grabado esto que dices de Santa Mónica respecto a lo que le pidió a su hijo. A veces las peticiones cuando una mamá está a punto de morir o el papá, pues es repartir la herencia, ¿no? A veces es hablar de otros temas como para asegurar el porvenir material y no el porvenir eterno. Como que se pierde de vista esa parte y a mí se me hace increíble cuál es la mejor petición que puede hacer una madre que dice que va a la iglesia, que va a misa. La petición que tendría que hacerle a sus hijos cuando el Señor la llame a cuentas tendría que ser esa, ¿no? Que sus hijos hagan oración por ellos. A mí me parece muy interesante. Pues sí, de hecho está refleja un signo de humildad ante esta petición, ¿verdad? Que vemos aquí claramente como pues de un corazón espontáneo hay esta necesidad de que oremos unos por otros. La siguiente noticia que tenemos viene de los primeros monasterios en el siglo VI. Los benedictinos tenían una conmemoración de los miembros difuntos en Pentecostés. En España, en el siglo VII, 60 días antes de Pascua, se recordaba a los cristianos fallecidos, mientras que en Alemania el día para conmemorarlos era el 1 de octubre. Entonces aquí vemos cómo pues cada quien especificó y tomó un día. Lo importante pues es esto, que también ellos vean esta necesidad de pedir y orar por sus fieles difuntos. Entonces, como podemos ver, la costumbre de orar por los difuntos y celebrar misa por ellos era tan antigua como la iglesia, pero la fiesta litúrgica por los difuntos se remota al 2 de noviembre de 998, perdón, ahí como que pues todavía me fallan las fechas. Sí, es que está tomándose el chocolate y como que se le atoró un poquito, ¿verdad? Pero sí. Bueno, está bien, muy bien. Entonces vemos cuando fue instituida por San Odilon, ¿sí? Entonces un también monje benedictino y quinto abad de Cluny en el sur de Francia, quien determinó que en todos los monasterios, dado que el día 1 de noviembre se celebrara la fiesta de todos los santos, el día 2 se tuviera un recuerdo de todos los difuntos. Entonces, muy pronto, esta tradición se extendió a todos los monasterios benedictinos y cartujos, ¿sí? Como vemos, y de ahí a la Iglesia Universal. Por ejemplo, tenemos en el año 1008, bajo el obispo Notger, la diócesis de Liaja fue la primera en adorar esta celebración, y de ahí el obispo Otricus, pues en su año, pues ahí parece que es entre 1120 a 1125, ¿sí? Lo introdujo en Milán. Entonces, el 15 de octubre de 1122, entonces es una de las fechas.
En 1311, después casi de unos par de años, Roma adoptó esta práctica. Entonces, como vemos aquí, se fue extendiendo, se fue transmitiendo poco a poco esta tradición. Pues por algo era muy importante y pues siempre traía esta devoción hacia los demás. Entonces, la fiesta fue gradualmente expandiéndose por toda la iglesia hasta que se convirtió en una celebración católica que llegó a muchos rincones del mundo y donde se mezcló con algunas tradiciones paganas similares que a su vez fortalecieron y dieron forma a la celebración actual de los fieles difuntos.